Buenos días, ¿cómo les va? Damos la bienvenida hoy aquí a este estudio de celebración. Qué bien se les oye cantar. Yo creo que hay varios que están listos para la audición también de cantar con el grupo de alabanza. Qué rico uno poder cantar con ánimo, con todo el corazón. Pues les damos la bienvenida nuevamente. Se celebra hoy, estamos en la culminación de esta semana a la que siempre nos referimos como Semana Santa, y hoy celebramos la resurrección, ese día importantísimo, ese día grandioso, ese día en el cual podemos estar seguros, confiados, tranquilos de que Jesús es quien Él dijo que era, quien las profecías describieron, las profecías de cientos de años atrás, y de lo cual la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis, de Jesús como el Hijo de Dios. Hoy, en el tiempo de resurrección, pues celebramos esa victoria sobre la muerte, esa prueba de Jesús como Hijo de Dios. Como es estudio bíblico, si tienes tu Biblia, alístala. Si no tienes una, solo levanta la mano, y algunas de las personas que nos están ayudando hoy se van a asegurar de que puedas tener una Biblia en tu mano. Entonces, en un momentico ten tu mano levantada y te vamos a alcanzar una Biblia para que nos acompañes en este estudio. Mientras esas Biblias se están pasando, pues hemos estado en las últimas, hoy es la cuarta semana de una miniserie, digamos, que hicimos de estudios bíblicos acerca de construir, edificar, mejoramiento espiritual. La palabra en el contexto, en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, en donde encuentres edificar, quiere decir también mejorar espiritualmente. Y la primera semana estuvimos hablando acerca de reconciliarnos con el Padre, cada uno de nosotros tener esa reconciliación con el Padre. La segunda semana, reconciliación conmigo mismo, saber quién soy dentro del plan con Dios. En la tercera semana era reconciliarnos con aquellos cercanos a nosotros, esposos, esposas, hijos, esos seres queridos. Y hoy el tema dentro de este servicio de resurrección va a ser el de reconciliarnos con el resto del mundo, de reconectarnos, porque es lo que vamos a ver en la escritura de hoy. Y pues ustedes saben la historia de Jesús, y sabemos y celebramos su nacimiento en diciembre. Hacemos estas actividades, el bebé Jesús, y hace 8 días, en lo que tradicionalmente se conoce como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para las fiestas del pueblo judío. Y el viernes hablamos de la crucifixión, Jesús acusado injustamente, puesto en una cruz. Sabemos que por nuestros pecados, y que Jesús en esa cruz, de acuerdo al recuento bíblico de Juan, dice las famosas palabras: consumado está, ya está pago. La pena de cada uno de ustedes, la pena que yo me merezco, Jesús la pagó en la cruz. En ese momento máximo, podemos nosotros decir que somos salvos, pues Él ha pagado por nosotros, se ha hecho justicia, se ha manifestado su amor por nosotros, se ha comprobado, y ya estamos limpios. Pero la muerte, la tumba no se podía quedar con Jesús, la muerte no podía detener a Jesús. Él es el dador de vida. Jesús es el Hijo de Dios, es uno con Dios. Jesús existe desde siempre y por siempre. O sea que la historia para Él no podía acabar ahí. Más que vencer la muerte, Él es la vida. Él es quien da la vida. No podía la muerte, aunque temporalmente en su cuerpo se vivió, el dador de vida se levanta. Pero hoy vamos a ver en el estudio que tenemos el por qué, cuál es ese propósito de resurrección. Sin embargo, vamos a leer primero en Juan, en el capítulo 20. Vamos a repasar ese recuento bíblico de cuando se encuentra esa tumba vacía. Mientras llegas a Juan 20, me esperas ahí, te cuento que en Mateo 27, en los últimos versículos, nos dice que los líderes religiosos le pidieron a las autoridades romanas que enviaran guardias a la tumba.
¿Por qué decían ellos que enviaran guardias a la tumba? Ellos querían asegurarse, y dicen en Mateo 27, 62, 64, que no sea que los seguidores de Jesús vayan y saquen el cuerpo de ahí, para que otros piensen que de pronto lo que él decía era cierto. Lo cual nos muestra que los líderes judíos estaban al tanto de las profecías, estaban al tanto de lo que decía Jesús, y les preocupaba el que se fuera a cumplir lo que él decía. Por eso mandan esa guardia armada. Ahora sí, Juan 20, los primeros versículos. El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro, y los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí. Sin embargo, no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos que habían quedado, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no entendían la escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos. Y ahí tomamos esa primera pausa. Los 4 evangelios, por supuesto, nos hablan de ese momento en que se encuentra la tumba vacía. En los otros relatos nos habla de estos guardias romanos, de cómo había ángeles, de cómo la piedra fue movida. Lo importante de hoy es que está confirmado: Él ha resucitado, Él se ha levantado. Hay una tumba vacía y no hay una explicación acerca de qué sucedió, de dónde está, al menos no una explicación desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista divino, los ángeles preguntan: ¿y por qué buscan a Jesús entre los muertos? Jesús mismo le pregunta a ellas: ¿por qué? ¿A quién buscan? Como si no hubieran puesto cuidado a la palabra, a la enseñanza de Jesús y a las profecías que decían que Él iba a resucitar. Jesús mismo lo había dicho. Pero sin embargo van y buscan entre los muertos al que vive. Sí, pero esa resurrección, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué esa resurrección? Primer punto de hoy: Jesús resucitado ofrece confirmación, satisfacción para ayudar a fortalecernos en la fe. Sí, acuérdense que cuando fue llevado a la cruz, sus discípulos se dispersaron. Había confusión, había miedo. Pedro lo negó. La gente no sabía qué creer. Pero la resurrección de Jesús no es solo una en que lo vieron María o María Magdalena y ya, no. Muchos más versículos nos confirman que María, María Magdalena, otras mujeres, Pedro, los demás discípulos. Y en la primera de Corintios 15:6 dice que más de 500 personas vieron a Jesús. Fueron muchas personas. Varias veces lo vieron. Aquellos discípulos en el camino a Damasco también, aquellos discípulos en el camino de Maús, y Pablo en camino a Damasco dice que Jesús se apareció enfrente de él. Hay muchos testigos. Al Señor le interesa probarle a su gente, tranquilizar a su gente, confirmarle a su gente que Él está vivo, con el propósito de fortalecernos en nuestra fe. Acompáñame a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24 y el versículo 36. Lucas 24, 36. Precisamente ahí dice que Jesús se aparece a los apóstoles. Mientras hablaban estas cosas, los discípulos que iban hablando, Lucas 24, versículo 36. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos el tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Sí, Jesús les dice: hey, no es un fantasma, no es un espíritu, soy yo, en carne y hueso. Miren, toquen, pueden palpar. Y cuando todavía están confundidos: hey, ¿hay algo de comer? Como el espíritu no come, un fantasma no come, él está allí mismo en carne y hueso, y hasta un pedazo de pescado les pide. Pero no solo les pide, sino que les muestra: hey, tranquilos, acérquense. Esto era lo que les había enseñado. Si hubieran puesto atención en las escrituras, ya lo sabrían. Les vuelve a inculcar, a decir: hey, en las escrituras decía esto. Cuenten con eso porque está en la palabra. No solo los tranquiliza, sino que les dice en el versículo 48 y 49: ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. O sea que los estoy tranquilizando, les estoy probando la veracidad de mi mensaje con un propósito: de que sean testigos, de que en ustedes se cumpla mi promesa. Sabemos del famoso Tomás, el que duda, y está en Juan 20, 27 al 31. Tomás no está seguro, está cuestionando al Señor, y Jesús le dice: pon tu dedo aquí, mételo aquí en mis heridas. Entonces Tomás responde y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Sí? Nuevamente, aún con alguien dudando, más allá, uno de los más cercanos, Jesús, siendo súper flexible, súper generoso, lleno de gracia: pruébalo tú mismo, vívelo. No solo esa señal. En Juan 20 y el versículo 30 dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Lo que está escrito en la palabra, la resurrección dentro de sus propósitos, uno de ellos es el de probarnos, comprobarnos y animarnos, sabiendo de que Jesús es de hecho el Hijo de Dios y que Él vive, animándonos, recordándonos quién realmente es Él, y de que es solo a través de fe en Él que uno puede tener vida eterna. Pero Jesús resucitado también tiene el propósito de equipar y restaurar a sus emisarios, a sus discípulos, a sus seguidores, a nosotros. Si estaban en Lucas, ahí mismo Lucas 24, pero ahora el versículo 25. Entonces Él les dijo: estamos aquí en el recuento, les doy el contexto. Aquí es donde estamos en la historia del camino de Emaús. Dos discípulos van hablando acerca de los últimos sucesos, los últimos hechos que se han pasado, la crucifixión. Ahora dicen que resucitó, María contó la historia, Pedro dice que sí, que fue a la tumba y estaba vacía. Estos discípulos están hablando confundidos. Versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Porque Él les ha dicho, les ha preguntado y ellos dicen, hombre, es que María Magdalena, Pedro, otros dicen que se robaron el cuerpo de Jesús. Y lo único que nosotros sabemos es que no aparece el cuerpo. O sea, ellos todavía no creen que Jesús ha resucitado. Por eso Él les dice insensatos. ¿Acaso la palabra no decía esto desde antes? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. Así llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Sí, nuevamente Jesús, enfrente de estos discípulos, les equipa. Hey, ustedes no estudiaron las escrituras, no estudiaron el mensaje, no saben lo que dice, comenzando desde Moisés. Bueno, Génesis fue escrito humanamente por Moisés, con inspiración del Espíritu Santo. O sea que desde Génesis, a través de todos los profetas, vuelve Jesús a enseñarles, a hablarles, a equiparlos. No es solo suficiente con que sepan, bueno, ya me vieron en carne y hueso, sí resucité, ahora sí pueden decir que soy el Hijo de Dios, sino que ahora los equipa, en este caso, a estos dos personajes, a estos dos discípulos. ¿Con qué? Con las escrituras. Les habla de lo que las escrituras sagradas, nuestra Biblia, el Antiguo Testamento en este caso, se los empieza a enseñar a ellos desde el principio. Y en Juan capítulo 21 escuchamos de que Jesús comparte tiempo con sus discípulos en la playa. Específicamente Pedro, que estaba ese día pescando, es restaurado. Pedro, el que negó a Jesús 3 veces. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro le responde cada una de esas veces, sí, Señor. Pero tan pronto le responde que sí, Señor, le dice, ok, entonces atiende a mis ovejas, alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, entonces alimenta mis ovejas. No, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ah, bueno, yo también te amo. O qué bacano, qué bueno. No, ¿me amas? Cuida mis ovejas. ¿Me amas? Atiende a mis ovejas. Hay un propósito detrás de eso. 3 veces, así como lo negó 3 veces, con estas 3 veces restaura simbólicamente a Pedro. Hey, tú vas a hacer mi obra, Pedro. Pedro, a quien él le cambió el nombre, y precisamente Pedro quiere decir piedra. No la piedra, Pedro, sino la piedra del conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia. El conocimiento de que Jesús es la roca firme. Dicen las escrituras que alrededor de 40 días Jesús permaneció en la tierra. 40 días equipando, fortaleciendo a sus discípulos, a sus seguidores, instruyéndolos, pues era necesario para que ellos fueran útiles. ¿Qué más habló? ¿Qué más dijo ese Jesús? Jesús resucitado envía a sus discípulos. Sí, es en Mateo 28, versículo 9, dice regocíjense. Regocíjense. Mateo 28, versículo 10, vayan, den las noticias, dice un ángel. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos, dice Jesús mismo. Eso es de lo que se habla después de la resurrección. Marcos 16, 15 lo dice, prediquen el evangelio, o sea, cuenten las buenas noticias. Si la crucifixión es acerca de nuestra salvación, la resurrección es acerca de nosotros siendo útiles ahora que somos salvos. Es ser útiles, es si el Señor nos prepara, nos envía y hace su obra de salvación a través de nosotros. Acompáñeme a Efesios 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 19. Se ha hablado acerca de la reconciliación a través de la cruz, el ministerio de la reconciliación.
Y ahora en Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo? ¿De quién se está hablando? De quienes escuchan las buenas de salvación de Jesús, de quienes reciben a Jesús como Señor y Salvador. J lo decía hoy en la segunda canción, y es Juan 1:12. A quienes le recibieron, a quienes creyeron en Él, se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. A quienes les creyeron, a quienes les recibieron. Y aquí dice: a esos ya no son extranjeros ni forasteros, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, la base. En Él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificación, nuevamente construcción, en el fundamento de Jesucristo como la roca firme, la roca de nuestra fe, la razón de nuestra salvación, la razón de nuestra identidad como hijos de Dios. En Él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser templo santo en el Señor. Versículo 22: ustedes, nosotros, somos juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Sí? El propósito de nosotros es ser morada de Dios, habitación de Dios. Cada uno de nosotros un templo. No simplemente: hey, qué rico, voy para el cielo, soy salvo. Al contrario, cuando recibimos a Cristo es que recibimos esa piedra de fundación, la base. Y a través del estudio de su palabra y el poder del Espíritu Santo, ese edificio va creciendo, se va levantando fuertemente para ser templo del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos de nosotros recibimos eso: si yo quiero la bendición de Jesús, y cualquier otro por ahí que me vaya a bendecir o me vaya a dar cualquier beneficio, también lo recibo. Todo lo que me sirva lo recibo. Pero eso no es el Señor de la Biblia. Ese no es el Señor de la cruz. Ese no es el Señor de la resurrección. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma, no hay nadie más, no hay nada que nosotros podamos hacer. Es en Él. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él, a través de Él y para Él. Y eso somos nosotros. De Él, a través de Él y para Él. Y tú puedes querer y hacer lo tuyo a tu manera y la cosa tuya, dale. No sirve. Llega un momento, tenemos fecha de expiración. Hasta ahí se acabó el cuento de nosotros. En cambio Él, desde siempre y por siempre. Y nosotros, a través de Él, con vida eterna. Con vida eterna. Pero mientras estamos aquí, estamos siendo edificados para ser morada de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, no vale, no sirve decir: pero es que las tentaciones de este mundo, lo difícil de este mundo, tú no sabes lo que es vivir acá. Jesús lo supo. La Escritura dice que Él fue tentado igual que nosotros, solo que Él no pecó. Pero Él sabe por lo que pasamos. Él sabe las dificultades que tenemos. Él sabe, Él conoce nuestras debilidades. Y Él está ahí para fortalecernos y edificarnos, si es que eso es lo que queremos, si es que eso es a lo que nos dedicamos y el enfoque que le damos a nuestra vida. O tratamos de ser dioses de nuestras vidas, con Jesús como accesorio, ayudándome, o reconocemos que Él vive, Él reina, nuestra vida le pertenece a Él, somos suyos, Él pagó un precio, tú dame dirección, Dios, y ya yo no me tengo que preocupar. Porque es Él quien lleva el control. Es Él. Sí, Él prepara porque nos está edificando. En Mateo 7, 21 al 29, no tienen que ir allá, viene el recuento del hombre tonto que construye su casa sobre la arena. Y viene la lluvia y viene el agua y esa arena se destruye. Pero el hombre que es sabio y construye su casa sobre la roca, esa casa
va a resistir, va a aguantar los ataques del tiempo, porque todos vamos a tener dificultades, pero esa roca firme es Cristo nuevamente. Esa roca firme es Jesús. Es en Él y en el conocimiento de su palabra que realmente podemos estar plantados y firmes. Primera de Pedro, capítulo 2. Acompáñenme allí, por favor. Primero de Pedro, capítulo 2, unas páginas hacia la derecha se encuentran la epístola, la primera de Pedro a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2 y los primeros versículos. Les voy a leer en la versión de la palabra, que es una versión interpretativa, y la utilizo en este caso por la facilidad del lenguaje. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 8. Renuncien pues a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, nútranse de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcan y reciban la salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Ojo al versículo 4 en adelante. Al integrarse en Él, piedra viva, el Señor Jesús, piedra viva, rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios. También ustedes, como piedras vivas, se van construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que, por medio de Jesucristo, ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura: miren, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no se verá defraudado. Piedra de gran valor para ustedes los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella. Y efectivamente, en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje. Tal es su destino. Nuevamente en los versículos 4 y 5, la piedra viva a la cual nosotros nos integramos como piedras vivas, se va construyendo un templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado, dedicado, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales. Sí, se trata de crecimiento, mejoramiento espiritual en la roca firme que es Cristo, pero que nosotros seamos edificados. No es para que sigamos siendo los mismos que éramos antes. Yo conozco del Señor hace 15, hace 20 años, hace 30, pero como que sigo siendo el mismo. No, lo que vemos en el ejemplo es que debemos ser rocas vivas que se están construyendo y mejorando, y que ese edificio se va poniendo junto al punto de llegar a ser ese sacerdocio consagrado, ese grupo de gente dedicada. Porque ¿cómo va el mundo a conocer del Señor y Salvador si no es a través de su iglesia? Pero resulta que es que ahora la mayoría de la gente que está alejada de Dios, está alejada de Dios por la iglesia. Por la iglesia como tal. No le pongamos nombre, denominación, una o la otra, pero no es ni siquiera la institución. Somos más nosotros, cada uno de nosotros como iglesia. En otras palabras, la gente dice: uy, si tú eres la iglesia, mejor no voy por allá. Si tú eres, mejor no quiero. Yo de eso no quiero, porque lo que ven no es una roca viva, firme, plantada en la roca de Cristo, construida, edificada como Cristo, sino que ven es aún, literalmente, para utilizar a la secta, fariseo, un saduceo, se sabe mucha palabra, mucha cosa, pero en la práctica es un mentiroso, es un tramposo, es un engañador. Entonces me da la misma ir o no ir, ser parte o no ser parte de la iglesia. Yo amo a Jesús y lo amo desde la casa, no más, ya. Y hay veces, para muchos, hasta se les vuelve eso más sano que ir a un sitio. Pero no es tanto, y sí cae mucha responsabilidad sobre los líderes de iglesia, pero cae más responsabilidad sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona, porque la responsabilidad de cada uno de nosotros edificarse en la palabra de Dios, pedir edificación del Señor. Y sí, es importante, y ese sí es el propósito de la iglesia, que nos edifiquemos el uno al otro,
que nos ayudemos, que estudiemos juntos, que oremos el uno por el otro, que nos mejoremos, que nos llamemos la atención, que nos exhortemos, que nos corrijamos, que nos amemos, que nos apoyemos el uno al otro. Todo eso sirve de edificación para cada uno de nosotros, siendo honestos, siendo sinceros y buscando mejoramiento. Hoy en día a eso la psicología y el mundo moderno le dan nombres como mentores, coaches, entrenadores, que están muy bien y hacen un muy buen trabajo, pero la palabra ya hablaba de esto desde antes. Hey, vamos a mejorarnos, vamos a edificarnos, vamos a integrarnos cada uno como rocas vivas pegadas, eso sí, a Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, unas paginitas a la izquierda, un par de escrituras más. En la Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 9. Nosotros, y eso aplica para nosotros los que estamos acá, nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo que Dios cultiva. Ojo, la casa que Dios edifica. Aquí empieza Pablo y dice: yo respondiendo al don que Dios me ha concedido, Pablo habla de él específicamente, he puesto los cimientos como buen arquitecto. Otro es el que levanta el edificio. Mire, sin embargo, cada uno cómo lo hace. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. Nuevamente, aclaro esta sección aquí. Nosotros somos la casa que Dios edifica. En el caso del apóstol Pablo dice: hey, a mí se me ha concedido, Dios me ha concedido el de poner los cimientos. Esos cimientos, predicar la palabra, contar las nuevas de salvación, parecido a lo que estamos haciendo hoy acá. Hey, contando que Jesús es hijo de Dios, se hizo hombre, vivió una vida sana, perfecta, murió en una cruz injustamente para pagar por nuestros pecados, se levantó de la tumba al tercer día y vive y reina a la derecha del Padre. Y murió y hizo todo eso por nosotros, por nuestra salvación, para que todo aquel que lo reciba y crea en él pueda ser llamado hijo, hija de Dios. Esa es la semilla, esa es la base, los cimientos con que construye, con que planta Pablo. Dice: otro levanta el edificio. Y eran otros en las distintas regiones en las que él viajaba que se quedaban edificando la iglesia, enseñando la palabra, estudiando la palabra. Eran otros los que hacían eso. Dice: sin embargo, tengan cuidado cómo cada persona lo está haciendo. El único cimiento válido es Jesucristo. Nadie puede poner otro cimiento. Ojo, nadie puede poner ningún otro cimiento. Es solo Jesús y es solo Él quien edifica. Nuevamente, Él es la roca y cada uno de nosotros, piedra viva, integrada a Él, somos la iglesia. Ahí mismo en la Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Nosotros, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Pero nosotros hemos de dar gracias a Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concede la victoria. Por tanto, hermanos míos muy queridos, manténganse firmes y constantes. Destáquense constantemente en la tarea cristiana, seguros de que el Señor no permitirá que sea estéril el afán que en ello ponen. ¿Okay? La tarea cristiana. Versículo 58. Hermanos míos muy queridos, manténganse firmes y constantes. Destáquense constantemente, nuevamente dice constantemente, en la tarea cristiana, seguros de que el Señor no permitirá que sea estéril el afán que en ello ponen. ¿Sí? Salvación, restauración con el Señor. Ya sé que tengo valor en Cristo. Y sé que mis familiares, los seres queridos que Dios ha puesto a mi alrededor, Dios me los dio, los puso cerca a mí con un propósito. Y me tiene a mí cerca de ellos con un propósito. Y empieza con el amor, amar a Dios sobre todo, y el mandamiento de amar a los demás. Así se lo merezcan o no se lo hayan ganado, lo que sea, es un mandamiento el de amarlos. Pero y ahora, en luz de que somos restaurados, de que Jesús resucita, nos equipa, nos prepara, ¿para qué será eso si no es para el ministerio de la reconciliación con el resto del mundo, con el resto de la ciudad?
con el resto de personas. Sí, el ministerio de Jesús no fue exclusivo, sino que fue inclusivo, más bien para todas las personas. Cambia y se abre a todo el mundo. El mensaje de edificar en la roca, mejorar espiritualmente. ¿Cómo puedes tú y cómo estás tú mejorando espiritualmente a los demás alrededor tuyo? Si no puedes, tú debes venir a la iglesia a compartir lo que Dios ha hecho contigo, a que juntos estudiemos, pero debes edificarte y prepararte diariamente en la palabra de Dios, estudiándola, conociéndolo más a Él y pidiéndole revelación a Él directamente. No me necesitas a mí ni a ninguna otra persona, solo lo necesitas a Él y su palabra, que está dispuesta para ti, está ahí para que la utilices, para que la estudies, no solo la leas, estúdiala de a poquito, empieza por poquitos y ve creciendo a medida que vayas avanzando. Pero no solo te edifiques tú, edifica a otros, mejora a otros, sé parte del proceso de mejoramiento espiritual de los demás. En esta ciudad es una locura, ¿no? Es una locura. Vemos las noticias, andamos en la calle, vemos el tráfico, es una locura. ¿Cómo y quién puede cambiar esta ciudad? Ningún alcalde, ningún dirigente, pero Cristo sí. Ahora, Cristo hace su cambio a través de sus personas. Si el milagro de salvación, el Señor envió. ¿Qué fue lo que dijo entonces Mateo? Vayan, cuenten la historia, equipa y envía. De eso se trata la iglesia. Vengamos, equipámonos, adoremos al Señor, estudiemos la palabra, aprendamos para salir a vivir nuestra fe, que nuestras acciones demuestren, que por nuestros frutos nos conozcan, que por la forma en que amamos otros sepan que somos hijos de Dios, y que lo que salga de nuestras bocas esté en armonía, en concordancia con la palabra de Dios, y que nuestra vida esté en armonía, en concordancia con la palabra de Dios, que se vea, que se sepa, que se sienta entre los otros y que los demás realmente lo quieran. No solo digan, hey, algo distinto acerca de esta persona, pero acerca de esta persona hay algo que yo quiero aprender. Y cuando tengas la oportunidad y alguien te pregunta, oye, ¿qué es lo que hay distinto de ti? Puedas decir, lo único bueno que hay en mí es Cristo Jesús, mi Salvador, mi roca, mi fortaleza, y que compartas esa roca con otros, pero que sigas creciendo y no puedas decir, soy el mismo que era hace un año o hace 5 o hace 10. Y no vas a ser el mismo que eres mañana o en 5 o en 10 años, sino que vas a seguir creciendo espiritualmente. Pero no podemos parar de crecer. Si tú ya llevas muchos años en la palabra, tú ya has visto muchos mensajes de resurrección y ya has leído muchas veces la palabra y ya puedes llegar a un punto, ya esa historia me la sé, ya eso ya lo leí. Si estás aquí todavía, Dios todavía tiene un propósito contigo. Cumple ese propósito. Y si eres como yo, que estoy ya desesperado por estar en la presencia de Dios, quiero entonces más bien cumplir lo que el Señor me ha llamado a hacer para ya poder estar en su presencia, porque no hay ningún otro mejor sitio que estar en su presencia. Mientras estemos aquí, ningún otro mejor sitio que estar en el centro de su voluntad. Así las cosas, las tormentas, los vientos, como decía una canción, tu gracia nos protegerá mientras estemos en su voluntad. Pero ¿cómo nos vamos a edificar y mejorar el uno al otro? Mientras meditas en eso, en un momento los muchachos de la alabanza van a venir y vamos a tener un par de canciones más, porque sí, no es simplemente que Jesús resucitó, nos muestra y nos demuestra quién Él es, nos equipa, nos capacita y nos envía. Jesús dice también que Él viene, que Él vuelve por su iglesia. Y estamos como iglesia esperando esa segunda venida del Señor a llevarnos, porque hey, esta vida es muy linda, es muy bueno, hemos sido muy bendecidos, yo al menos lo he sido mucho con mi familia, con todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero no se compara con estar en la presencia de Dios y vivir en su presencia adorándole, alabándole todo el tiempo. Entonces en un momento vamos a cantar un par de canciones y una de esas dice, hey, Él volverá, Él viene y yo quiero estar listo, yo quiero estar preparado para cuando Él regrese, ¿sí? Tú estás en una de pronto en una en la que no conoces de Jesús, pero no lo conoces y no lo has recibido como Señor y Salvador. Si no lo has hecho hoy, después del servicio, pregúntame qué es eso, cómo hago eso. Y es simplemente, es algo sencillo.
O puede ser que conozcas del Señor desde hace muchos años, pero digas, soy una obra inconclusa. En mi caso se echaron los cimientos, pero no se han levantado los muros. No hay ventanas, no hay paredes, o de pronto hay muros, pero no se pusieron las ventanas. El techo está ahí así medio puesto, no se ha terminado la obra. Y de pronto sea hoy el tiempo de hacer una oración y Señor, continúa la obra. El Señor no es un arquitecto de los que hay aquí en Cartagena, que hay 20 obras abiertas y no hemos terminado ninguna. El Señor sí las termina. Pero entonces más bien es hoy le vamos a pedir al Señor, nos ponemos en sus manos para que Él termine su obra. Él es el autor de nuestra fe y Él llevará la obra a feliz término, la completará. Entonces los invito a que oremos y luego terminamos alabando al Señor. Padre Todopoderoso, hoy aquí en tus manos, mi Señor, nos entregamos nuevamente. Dios Todopoderoso, te rogamos que tú, que conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sobrenaturalmente mueva nuestros corazones, mi Señor. Y si aquí hay alguien que no te conoce, si aquí hay alguien que nunca te haya invitado en su corazón, si aquí hay alguien que no te haya dado el lugar que te pertenece como Dios de su vida, mi Dios, que hoy sea el día que esa persona lo quiera hacer y lo haga, mi Señor. Dales valor, dales decisión, determinación para hacerlo, Todopoderoso. Mi Dios, y por todos los demás que te conocemos, hoy te rogamos que en ese fundamento firme de Jesucristo, la roca fuerte, Señor, que estamos siendo edificados, mi Dios, que tú lleves la obra a feliz término, Señor. De pronto varios de nosotros nos vemos como casas abandonadas y no parece que estuviéramos en proceso de edificación. De pronto varios de nosotros estamos pendientes de otras obras, pero abandonamos la obra de edificación de nuestro espíritu. Hoy te ruego, Señor, también que sobrenaturalmente nos des un empujoncito y nos recuerdes de dónde venimos, quiénes somos, a quién le pertenecemos y para dónde vamos, mi Señor. Y nos des afán, deseo, determinación de dejarte completar la obra, mi Dios, de buscarte de todo corazón, enfocarnos en ti, mi Señor, y regocijarnos en tu gracia sin fin, en tu amor, Padre Santo, para que en tu regreso, que rogamos que sea bien pronto, Señor, encuentres a tu iglesia preparada, lista, esperando por ti, mi Señor. Pero tu iglesia siendo cada uno de nosotros, con tu Espíritu Santo habitando en ella, Señor. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.